Vamos a comenzar ya el día 1 de esta semana de charlas gratis, donde vamos a ver en el primer día los tipos de contabilidad, contabilidad completa, contabilidad simplificada. Y como decía Vito, yo soy Fernanda Silva, contadora auditora de la Universidad de Chile, y tengo mi empresa que es Tu Partner Contable, donde realizamos asesorías, capacitaciones y también servicios de contabilidad para las empresas, para pymes. Bien, así que ahí nos pueden seguir en las redes sociales también, Tu Partner Contable, en Instagram, TikTok, donde siempre estoy subiendo contenido y estamos informando también sobre próximas charlas gratuitas. Así que si quieren estar ahí atentos a nuestras redes sociales. Bien, entonces, ¿en qué vamos a ver principalmente en esta charla, ¿cierto?, del día de hoy? Introducción a los regímenes tributarios, porque de ahí viene, digamos, cuál es el tipo de contabilidad que debemos llevar, ¿sí? Cómo inscribirnos en los regímenes tributarios para poder también ahí en esa misma sección, por ejemplo, el régimen propio y general puede escoger el tipo de contabilidad de ese punto de vista. Después vamos a ver la contabilidad simplificada, la contabilidad completa, cuáles son las principales diferencias y cuáles son los pros y contras de cada una de ellas. Cómo hacer la solicitud de contabilidad computacional para yo poder llevar contabilidad ya sea simplificada o completa, pero en un Excel o en algún software que me permita descargar estos libros en Excel, descargarlo en PDF, llevarlos de manera computacional. Para eso tengo que pedir permiso o autorización al Servicio de Impuestos Internos, así que vamos a ver los pasos, la ruta dentro del servicio para poder hacerlo. Y también vamos a ver la autorización de hojas foliadas, que si bien yo puedo llevar contabilidad computacional, lo que va a implicar que, ¿cierto?, voy a poder llevarlo en Excel, en PDF, lo tengo que imprimir igual en hojas foliadas. Y me lo pueden pedir impreso y firmado por representante legal, por ejemplo, contador, contadora, quien preparó esos libros. Así que ese es el contenido del día de hoy para que podamos revisar. También recalcar y mencionar antes de continuar que está siendo grabada esta charla gratuita, así que después la van a poder ver grabada y también se va a compartir el material que vayamos a ver como la presentación. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver, comenzando con los regímenes tributarios, ¿sí?, que tenemos distintos regímenes. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a tener, aquí me pasé una, sí, ahí sí. La tributación de la empresa según régimen tributario. Vamos a ver 4 principales: renta presunta, ProPyme general, ProPyme transparente y régimen semi-integrado. El régimen tributario lo que viene a decir o dictar finalmente es cómo la empresa va a determinar su resultado anual, utilidad o pérdida, y cómo los dueños de estas empresas van a pagar también sus impuestos finales por el retiro, distribución de utilidades que van a recibir, digamos, en algún momento por la utilidad que está generando la empresa. Bien, entonces, tenemos distintos regímenes, algunos enfocados a pymes, otros no tanto, y tenemos el régimen de renta presunta, que es el artículo, está definido en el artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y finalmente acá lo que tenemos es un régimen muy simplificado, pero que solo pueden acogerse ciertos rubros. Por ejemplo, rubro de bienes raíces, ya explotación de bien raíz agrícola específicamente. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy cultivando, ¿cierto? Estoy cultivando y cosechando, estoy trabajando la tierra, eso es una actividad agrícola y yo puedo acogerme al régimen de renta presunta. Después tenemos las empresas de transporte, ya sea transporte de carga, transporte de pasajeros, también pueden acogerse a este régimen simplificado. Y mineros, ¿cierto? Pequeños mineros. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a este régimen, que es muy simplificado, en general vamos a ver que no aplica mucho la contabilidad. Entonces, de acuerdo a este régimen de renta presunta, se determina, por ejemplo, en el bien raíz agrícola, el 10% del avalúo fiscal de ese predio que se está explotando, y ese 10% es mi base para calcular el impuesto a la renta, que el impuesto a la renta en este caso es de un 25%.
y que el PPM va a variar. El PPM es este ahorro que hago para poder finalmente pagar este impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, acá yo no determino una utilidad real como tal, por lo tanto, no exige este régimen llevar una contabilidad ni simplificada ni completa. Entonces, solamente necesito, por ejemplo, saber el rol o la dirección del bien raíz, busco en el servicio de impuesto interno cuál es el avalúo fiscal, multiplico por el 10%, y después a esa base lo multiplico por el 25% y me va a dar el impuesto. Entonces, es mucho más simplificado y es una renta presunta. Después tenemos régimen ProPyme general, ¿bien? Que es un régimen enfocado ya a las pymes, y aquí sí se debe llevar contabilidad. Entonces, en el ProPyme general yo sí tengo que determinar un resultado, si bien lo determino de manera simplificada, determinando ingresos percibidos menos gastos pagados en términos generales, vamos a determinar una utilidad o pérdida. Y esa utilidad o pérdida, ¿ya?, va a pagar un impuesto de primera categoría, o sea, un impuesto a la renta por esta utilidad que generó la empresa. Obviamente sí, me da un resultado positivo. Este año todavía estamos en una tasa rebajada del 10% sobre esa utilidad para pagar en el ProPyme general por el resultado que obtengamos este 2023, que vamos a pagarlo en abril 2024. Pero el resultado del 2024, que voy a pagar en el 2025, va a aplicar una tasa de impuesto del 12,5%. Y después vamos a tener finalmente la tasa original y que está en la ley de renta, que es el 25%. Se supone que en el 2025, por ese resultado, ya debería yo empezar a pagar un 25% de impuesto de primera categoría sobre esas utilidades, como ProPyme general. ¿Ya? Y acá tenemos la tasa de PPM original, era un 0,25% por ventas menores a 50.000 UF y un 0,5% para ventas mayores a 50.000 UF, que actualmente está rebajado en la mitad, 0,125 y 0,25. Cuando lleguemos al 2025 deberíamos volver a estas tasas, a aplicar estas tasas que están determinadas en la ley. Continuemos con otro régimen simplificado, que es el régimen ProPyme transparente. Se tiene que llevar una contabilidad simplificada que vamos a revisar. También debe determinar su resultado, mi utilidad real, digamos, o pérdida, basada en los ingresos percibidos, menos gastos pagados, pero este ProPyme transparente no paga un impuesto por la empresa con respecto al impuesto a la renta, pero asigna esta utilidad a los dueños para que los dueños socios puedan pagar este impuesto, que vendría siendo un impuesto global complementario que afecta a las personas. Entonces, el ProPyme transparente es un régimen más simplificado que lleva contabilidad simplificada. Y finalmente vamos a tener el régimen semi-integrado, que es el, digamos, artículo 14 letra A de la Ley de Impuesto a la Renta. Y este régimen ya es mucho más complejo, sí o sí tengo que llevar contabilidad completa, y el impuesto de primera categoría actualmente es de un 27% sobre la utilidad que se va a determinar en base, digamos, a la renta líquida imponible, que es determinar una utilidad financiera para después hacer ajustes tributarios, valores tributarios, y finalmente llegar a la utilidad tributaria o pérdida tributaria, y si hay utilidad, pagar este impuesto que es el más alto. ¿Ya? Después vamos a ver cómo afecta a los socios, digamos, este régimen. En términos sencillos, la renta presunta que se determinó para este régimen, artículo 34, se va a asignar a los dueños en base al porcentaje de repartición de utilidad. No importa en realidad cuánto retiraron o no, se asigna ese monto. Después tenemos el régimen ProPyme general, que al igual que el régimen 14A semi-integrado, los dueños van a tributar en base a los retiros o distribución de dividendos que percibieron en el año. Y estos retiros van asignados con el crédito de impuesto de primera categoría, que es el impuesto que paga la empresa, se lo asignan al dueño para que el dueño pueda rebajar su impuesto personal en el global complementario. La diferencia es que en el ProPyme general, si yo asigno, por ejemplo, 1 millón de crédito de impuesto de primera categoría al socio,
el socio va a poder ocupar ese millón completo para rebajar su impuesto global complementario. Si estoy en un régimen semi-integrado, al socio se le va a asignar un millón de crédito de impuesto de primera categoría, pero no va a poder ocupar ese millón completo, sino que va a poder ocupar solo el 65%, o sea, 650.000 pesos en este ejemplo, y los 350.000 pesos de diferencia se van a perder porque va a ser un impuesto de primera categoría que no se va a poder recuperar, ¿ya? Entonces, después vamos a tener cómo saber mi régimen tributario de acuerdo a estas características, ¿bien? Entonces, yo puedo saber el régimen tributario cuando ingreso al servicio de impuestos internos. En el costado superior derecho, aquí aparece, digamos, al medio los datos de la empresa, y más a la derecha aparece el régimen tributario actual, que es el régimen que, por ejemplo, si lo ingresamos ahora, es el régimen tributario para este año comercial 2023. ¿Yo puedo tener otro régimen después el próximo año? Sí, pero me puedo cambiar entre enero y abril, cuando soy una empresa que ya existe, que ya tiene un régimen asignado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar de régimen? O si es que soy una empresa nueva, digamos, escoger el régimen tributario por primera vez, tengo que ingresar a servicios online, peticiones administrativas y otras solicitudes. Y aquí va a estar la opción de regímenes tributarios. En la opción de regímenes tributarios, bien, yo voy a poder ir a inscripción de regímenes tributarios. Como les digo, el periodo es solo de enero a abril para empresas ya antiguas que quieran cambiar para ese año. Es decir, ya las empresas antiguas que están con el régimen actual no se pueden cambiar, sino que ya quedan en ese régimen. Y las empresas nuevas pueden ingresar acá en el plazo de 2 meses iniciadas las actividades para poder escoger régimen para ese primer año. Entonces, acá me aparece, por ejemplo, en este caso, que la empresa está acogida al régimen ProPyme transparente. El régimen ProPyme transparente lleva sí o sí contabilidad simplificada, así que no tiene la opción de poder escoger el régimen, ¿ya? Y más abajo tiene la opción de poder cambiarse de régimen. Si yo soy ProPyme transparente, me puedo cambiar, por ejemplo, a un ProPyme general si es que me conviene, ¿ya? Y le doy inscribir cuando esté habilitado. También me podría cambiar a un 14A semi-integrado, si bien no es lo más conveniente, quizás ya no cumplo el requisito, algún requisito para estar en el ProPyme transparente y me tengo que cambiar a ProPyme o a 14A semi-integrado. Entonces, ahí me cambio. Renta presunta, en este ejemplo no me aparece el botón de inscribir porque en realidad la empresa no está cumpliendo los requisitos respecto al giro, al rubro que tiene que desempeñarse. Recordemos, agrícola, transporte y minería para estar en el renta presunta. Y contribuyentes no sujetos al artículo 14, aquí pueden estar, por ejemplo, fundaciones, corporaciones o empresas del Estado, pero ojo que las fundaciones y corporaciones no quedan afecto a impuesto a la renta si es que no realizan actividades que quedan afecto a impuesto a la renta. Pero si yo tengo una fundación y esa fundación, por ejemplo, para generar fondos y generar ingresos está vendiendo poleras, por decir algo, eso es una venta que va a estar afecta a impuesto a la renta, y por el ingreso y por la actividad de ventas de polera, de ropa, se tiene que pagar el impuesto como corresponde, y ahí una fundación o corporación podría estar en un ProPyme general o en un 14A semi-integral. Ojo con eso. Entonces, si por ejemplo la fundación solo recibe donaciones, podría estar aquí acogida a no sujetos al artículo 14. En este caso no era fundación ni cumplía los requisitos, así que no se puede. Ahora, si yo estoy, este otro ejemplo, si yo estoy en una contabilidad, en un ProPyme general, el ProPyme general puede escoger entre contabilidad simplificada y contabilidad completa. Por lo tanto, aquí yo estoy mostrando un ejemplo de una empresa que es ProPyme general con contabilidad completa, y en el periodo que puede cambiarse le va a aparecer la opción para cambiarse a contabilidad simplificada. Se puede hacer.
solo cambiar tipo de contabilidad en el ProPyME general. Pero si soy ProPyME general, me puedo cambiar también de régimen, por ejemplo, a un ProPyME transparente, a un 14A. ¿Ya? Entonces, ahí me puedo cambiar. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a profundizar más en lo que es la contabilidad simplificada. Y la contabilidad simplificada está actualmente definida en la resolución 14 del año 2021. ¿Sí? Entonces, esta resolución me da las instrucciones más específicas de la contabilidad simplificada. La contabilidad simplificada es libro de ingresos y egresos, que no aplica para todas las empresas, y libro de caja, que sí aplica para todas las empresas con contabilidad simplificada. También esta resolución me menciona que quien debe llevar este tipo de contabilidad simplificada, un ProPyME general que haya optado por contabilidad simplificada, o un ProPyME transparente, porque sí o sí tiene que llevar contabilidad simplificada. Y hay que tener cuidado porque muchas veces las personas tienen una pyme, están en un régimen ProPyME, general o transparente, y piensan que no tienen que llevar contabilidad, que basta con hacer lo que hay que hacer en el registro de compras y ventas, enviar el formulario 29 y con eso quedan ok, digamos, con sus obligaciones tributarias. Y no es correcto porque faltaría realizar la contabilidad, ya sea simplificada o completa según el caso. Y si es que aplica según régimen, vimos que el de renta presunta en realidad no tiene que llevar una contabilidad como tal, así que sería ProPyME general, ProPyME transparente, 14A, quienes deben llevar contabilidad. Bueno, el libro de caja lo vamos a ver en su formato, digamos. El libro de caja es un registro cronológico diario del flujo de ingresos y gastos, y egresos, ¿cierto? Entonces, en este libro yo tengo que registrar cuando la empresa recibe dinero, ya sea, por ejemplo, en efectivo, con transferencia al banco, ¿cierto? Y cuando yo recibo un ingreso como empresa, cuando estoy vendiendo, por lo general, en la mayoría de los casos, estoy haciendo factura, boleta, y ahí voy generando los ingresos, o cuando el cliente ya me paga lo adeudado. También puede ser que yo vendí a plazo y me paguen después. Y los egresos, cuando yo estoy pagando sueldos, pagando boletas de honorario, pagando factura a proveedores, etc. ¿Ya? Y vamos a tener ahí un formato que vamos a revisar de este libro de caja. Pero además, en este libro de caja, y un poco la novedad que tiene respecto al libro de caja anterior que existía para un 14T, régimen 14T que ya no existe, es que además de ir registrando efectivamente el flujo de caja, yo tengo otra columna para reflejar cómo ese flujo de caja afecta a mi resultado tributario. ¿Ya? Y el resultado tributario va a depender, digamos, de los requisitos de cada régimen, ProPyME general, ProPyME transparente, que pueden ocupar estos libros, para poder determinar si eso es un ingreso o es un egreso, si cumple los requisitos, etc. Ahí vamos a estar hablando un poquito más en detalle. Y el otro libro que también está definido en la resolución 14 es el libro de ingresos y egresos, que tiene que ser llevado para aquellas empresas que no se encuentran obligadas de llevar lo que es el registro de compras y ventas, y además también para empresas de actualmente el ProPyME transparente, 14 de número 8, que hasta el 2019 venían en un régimen 14T, que era este régimen anterior simplificado que existió hasta el 2019, pero que ya no existe. Entonces, ahí también, en ese sentido, estas ProPyME transparentes que vienen de un antiguo 14T también van a tener que llevar el libro de ingresos y egresos. Estos libros, el libro de ingresos y egresos, la diferencia con el libro de caja es que principalmente el libro de ingresos y egresos, además de considerar lo percibido o pagado, también considera lo devengado. ¿Qué entendemos como devengado? Que, por ejemplo, con respecto a los ingresos, la empresa ya tiene el derecho de cobrar esos ingresos. Ejemplo, yo vendí con factura, pero otorgué un plazo de 30 días para que me pagara el cliente. ¿Ya? Si yo ya entregué el producto, ya entregué el servicio, ese ingreso ya está devengado. Y por lo tanto,
más allá de que todavía yo no reciba ese dinero, tiene que llegar, lo puedo cobrar, tengo el documento para poder cobrárselo a mi cliente. Entonces, eso es un ingreso devengado. No lo tengo en dinero todavía, no llega al banco en efectivo, pero que tengo el derecho de cobrar. ¿Y cuáles son los gastos devengados? Al revés, digamos, ¿cierto? Si, por ejemplo, la empresa tiene una oficina y esa oficina utiliza luz, ya, si llega la cuenta de la luz, se genera, digamos, el estado de cuenta de la luz, más allá de que la empresa no lo pague ese mismo día, ya es un gasto devengado, la empresa ya lo ocupó, ya lo cobraron y por lo tanto la empresa tiene la obligación de pagarlo. Entonces ahí tenemos un gasto adeudado que también va a estar registrado en este libro de ingreso y egreso. Entonces, el libro de ingreso y egreso tiene más detalles en ese sentido porque también registra lo devengado. Estos libros ya mencionamos se van a poder llevar computacionalmente. Hoy en día ya nadie lleva los libros manuales, así como se llevaban antes un libro físico que se timbraba y después uno a mano hacía. Eso prácticamente ya no existe, por lo tanto vamos a ver también después los pasos para poder registrar. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Cuáles son los beneficios de poder llevar esta contabilidad simplificada? Bueno, el beneficio es si yo llevo esta contabilidad simplificada, ya vamos a ver el formato a continuación en la siguiente diapositiva. Es mucho más sencillo llevar una contabilidad simplificada, es más intuitivo. Yo puedo llenar este libro de contabilidad simplificada sin tener conocimientos básicos de contabilidad, ¿ya? Sino que solamente entendiendo la lógica y también teniendo conocimientos de cómo me afecta eso en el ámbito tributario. Por régimen tributario, ¿cierto? Para el resultado anual. Pero poder llevar una contabilidad completa es mucho más complejo en el sentido de que yo tengo que tener conocimientos básicos de contabilidad, las definiciones, por ejemplo, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio, ingresos, gastos, cuál es el tratamiento contable, cómo es un asiento contable del libro diario, si se va a registrar en el debe o en el haber, poder preparar un libro mayor, poder preparar el balance. Entonces es mucho más complejo llevar una contabilidad completa. Estoy liberada con contabilidad simplificada de llevar, practicar inventarios, ¿sí? Porque finalmente una contabilidad simplificada en estos regímenes ProPyme no tienen obligatoriedad, digamos, en el ámbito tributario de llevar un inventario, de saber cuántos productos quedan y cuál es el valor de costeo, digamos, de esos productos que están en inventario o en stock. ¿Por qué? Porque de acuerdo al régimen ProPyme yo rebajo como gasto las existencias o compras que están pagadas, no cuánto he vendido. Entonces, cuando yo llevo una contabilidad completa, sí debo ir registrando qué es lo que compré y qué es lo que ya salió, lo que ya vendí, para poder llevar un inventario y un stock. ¿Ya? Entonces, después estamos liberados de confeccionar balance, que como está relacionada a la contabilidad completa, generar un balance es más difícil, es más complejo de poder preparar. La contabilidad simplificada no me exige un balance. Se pueden, las depreciaciones de los activos fijos que realizamos en una contabilidad completa tampoco aplican a la contabilidad simplificada y específicamente a los ProPyme. ¿Por qué? Porque si yo compro un activo fijo, por ejemplo, compro un mueble para la oficina, compro un computador, si soy una empresa de pastelería, compro un horno, etcétera, ¿cierto? Compro un activo fijo. Y si soy ProPyme, ese activo fijo se va a rebajar como mientras ese activo fijo se vaya pagando, o la parte que está pagada se va a rebajar como un egreso. Por lo tanto, no necesito hacer la depreciación, que la depreciación es un concepto contable, que lo que busca es ir reflejando como un gasto el desgaste o el uso que se le ha dado al activo fijo. Y ahí yo voy rebajando el valor del activo fijo, pero esto lo hago en varios años. Entonces, en contabilidad simplificada me ahorro este tratamiento contable de las depreciaciones del activo fijo.
Y tampoco se aplica corrección monetaria en la mayoría de los puntos, porque tenemos algunas excepciones, por ejemplo, el PPM que se paga por la empresa, este ahorro que hace para el impuesto a la renta, se corrige monetariamente. El remanente también se va corrigiendo por UTM, que son los ajustes que yo tengo que hacer igual con ProPyme. Pero no corrijo monetariamente los activos, no corrijo monetariamente el inventario, etc. Entonces, ahí también tengo una simplicidad al momento de hacer esta contabilidad, que como dice su nombre, es simplificada. Bueno, y aquí tenemos el formato del libro de caja, que el libro de caja tiene, digamos, el periodo, esto se hace de manera mensual, este libro se va haciendo un cierre mensual, el RUT de la empresa, el nombre de la empresa, y acá vamos a tener el registro de operaciones. Tenemos el número correlativo, el número de la transacción que estoy anotando finalmente, ¿ya? Voy a tener después la segunda columna, que es el flujo de la operación. Si es un flujo de ingreso, tengo que registrar 1. Si es un flujo de egreso, tengo que registrar 2. Y si estoy anotando el saldo inicial, estoy traspasando de un mes a otro, va a ir el número 0. ¿Ya? Después tenemos el número de documento que está relacionado con el tipo de documento. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, cuál es el documento de respaldo de esta transacción. Si estoy haciendo gastos, egresos, puede ser, por ejemplo, la factura del proveedor, puede ser el pago de una boleta de honorario, puede ser la centralización del libro de remuneraciones por el pago de las liquidaciones de sueldo, o pago de las cotizaciones previsionales en Previred, ¿cierto? Pago del formulario 29, el formulario 29, etc. En el ámbito tributario, para que un gasto sea aceptado, tiene que tener su respaldo, su documento, y por lo tanto ahí anoto el tipo de documento y el número del documento. También tenemos el RUT del emisor del documento, el RUT del proveedor, el RUT del trabajador independiente, ¿cierto? La fecha de la operación, en qué momento estoy registrando este pago o este ingreso. La glosa de la operación, que es una descripción. ¿Qué estoy anotando? Estoy anotando, por ejemplo, los aportes de capital, estoy registrando compras de mercadería, ventas de servicio o mercadería, pago un servicio profesional a través de boleta honorario, ¿cierto? Pago con boleta, también puedo pagar con boleta y puedo registrarlo. Importación de un producto, etcétera, ¿cierto? Dependiendo de cada empresa, se pueden existir un montón de movimientos que uno puede estar registrando acá, y por lo tanto tengo que estar describiendo qué estoy haciendo específicamente en esa transacción. Después tenemos las últimas dos columnas, que son principalmente las más importantes de este libro. Monto total de flujo de ingreso y egreso, percibido o pagado. Entonces, si yo estoy recibiendo un dinero, estoy ingresando dinero a la empresa, entonces va a ser un ingreso, lo noto positivo. Y si es que tengo un gasto que estoy pagando, efectivamente, voy a anotarlo en negativo, que se está pagando este modo. ¿Ya? Después vamos a tener, entonces, bueno, finalmente esta columna es flujo de caja. Hoy en día ya no se trabaja tanto el efectivo, pero flujo de caja o flujo del banco, dependiendo de cómo la empresa trabaje su dinero. Y en la última columna tenemos el monto que afecta a la base imponible, y esto depende del régimen tributario. Y depende también de la empresa. Por ejemplo, si yo compré al proveedor y le pagué la factura, estoy pagando el valor total, el que incluye el IVA. Y por lo tanto aquí va a ir el monto total pagado, incluido el IVA. Pero si mi empresa está vendiendo, afecta IVA a esos productos, entonces el monto que va a afectar mi base imponible no va a ser el valor total, va a ser el valor neto de lo que acabo de pagar a este proveedor. Entonces, en la última columna iría solamente el valor neto. Lo mismo pasa con los ingresos si es que mi empresa vende con IVA. ¿Ya? Aquí voy a recibir un ingreso total con IVA,
y acá el monto que va a afectar mi base imponible va a ser un ingreso neto, sin el IVA. ¿Ya? Y así van a haber distintas transacciones que van a afectar a veces, acá digamos, en el monto del flujo de ingreso y quizás no afecte la base imponible o que los valores sean distintos en lo que registro en cada columna. Por ejemplo, cuando se crea la empresa, los dueños, dueñas en algún momento hacen efectivo su aporte de capital, ¿verdad? Por lo tanto, acá, por ejemplo, si el dueño aportó 1.000.000 de pesos, aquí iría el 1.000.000 de pesos completo que aportó. Supongamos que transfirió al banco de la empresa. Y después, en la última columna que afecta a la base imponible, no iría nada registrado, porque los aportes y aumentos de capital no quedan a efecto de impuesto a la renta. Entonces no se anota. Entonces, así también vamos a tener ciertas excepciones, donde vamos a tener anotado algo en el flujo de ingreso o egreso, pero no que afecte la base imponible. Por lo tanto, es ahí donde tengo que tener un mayor conocimiento de qué es lo que me afecta, digamos, según mi régimen tributario. ¿Ya? Ya, después vamos a tener, después de haber registrado todas las transacciones del mes, un saldo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un recuadro resumen que incluye este libro de manera mensual, que es los saldos y totales del libro de caja. Primero, respecto a esta columna del flujo de caja, vamos a tener el monto total de los ingresos del periodo, después el monto total de los egresos del mes, y finalmente cuál es el saldo del flujo de caja que me queda, que es la diferencia entre los ingresos y los egresos, y este saldo de flujo de caja, por un sentido lógico, no puede ser negativo. Yo no puedo tener una caja negativa, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta corriente, y esa cuenta corriente está enlazada a una línea de crédito, y en algún momento, digamos, supongamos que a final de mes, quedó con saldo cero en la cuenta corriente, y está ocupando la línea de crédito, bueno, significa que lo que se está ocupando de línea de crédito en realidad es algo que es una deuda que no está pagada. Por lo tanto, acá mi saldo debería ser cero y de manera aparte tener registrada una deuda, ¿cierto? Por la línea de crédito. Y bueno, muchos de los errores que se comete cuando uno crea una empresa, que por ejemplo no se pone el capital suficiente para poder costear todos los gastos iniciales. Por lo tanto, también muchas veces uno hace los libros de caja de empresas nuevas y se da cuenta que han comprado más de los que se había aportado de capital, y eso tampoco es correcto, porque finalmente ahí eso significa que el dueño o la dueña está pagando, ¿ya? Parte de estas cosas que son de la empresa. Entonces ahí hay como un préstamo y ahí deberíamos formalizar, etc. Entonces ahí hay que tener mucho ojo o poner bien un capital inicial al momento de crear una empresa para que no me quede un saldo negativo. Y bueno, después tenemos respecto a la última columna, que es el monto que afecta a la base imponible, misma situación, tengo que poner acá el total de los ingresos, después el total de los egresos, y cuál es el resultado neto del periodo, que es acumulativo de enero a diciembre. Si yo en diciembre quedé con una utilidad tributaria, para el saldo inicial de enero, parto con el resultado en cero, mi arrastre de saldo inicial, ¿sí? Pero si yo tuve un resultado negativo, una pérdida en diciembre acumulada de todo el año, en enero sí se traspasa esa pérdida, porque esa pérdida termina siendo un ingreso para el año siguiente, ¿sí? Ya, entonces si se dan cuenta, este libro de caja sí es más intuitivo que completar, ¿ya? Lo que más podría tener conocimiento, lo que más requiere conocimiento tiene que ver con esta última columna, pero lo bueno es que por lo general la empresa hace siempre el mismo tipo de transacciones en el mes, por lo tanto si yo identifico y cómo afecta eso en mi resultado tributario, también lo puedo hacer de manera fácil cada mes. ¿Ya? Y aquí tenemos el libro de ingresos y egresos. Dijimos que tiene que ser llevado por empresas que no están obligadas a llevar el libro de compras y ventas, o ProPyme transparente que venga de un antiguo 14T. ¿Cuál es la diferencia?
Primero separamos lo que es ingresos y abajo va a ir lo que es egresos. En el libro de caja iba por orden cronológico y finalmente se iba mezclando ingresos y egresos y quedaba por fecha. Acá también va a ir como por fecha, pero separado ingresos y abajo egresos. Ya tenemos número correlativo, número de documento, tipo de documento, el root del receptor. En el caso de los ingresos pongo el root del cliente. La fecha de la operación, y acá tengo mi columna de ingresos, que tengo que anotar si ese ingreso fue percibido o si ese ingreso fue devengado. Y después si por ejemplo es un ingreso devengado y después se percibe, lo tengo que volver a anotar en ingresos percibidos y lo rebajo de ingresos devengados. La glosa de la operación, que es la descripción de lo que estoy registrando, y una última columna también novedosa es operaciones con entidades relacionadas. O sea, yo en este libro de ingreso y egreso tengo que marcar si es que ese ingreso o ese egreso está emitido por o es un cliente que es una entidad relacionada. Y tenemos distintas formas de entidades relacionadas, normas de relación en el ámbito tributario. Por ejemplo, si yo como persona tengo dos empresas totalmente distintas, finalmente esas dos empresas son relacionadas por tener la misma socia, ¿ya? O mismo socio o socia, dependiendo ahí el porcentaje de participación. Por lo tanto, si entre estas dos empresas hay una venta para la otra, tengo que marcarlo acá como empresa relacionada. También puedo tener empresas relacionadas si mi empresa compró participación en otra empresa mayor a un 10% o viceversa. Mi empresa tiene como socio o socia una empresa con un porcentaje mayor al 10%. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a continuar con lo que es la contabilidad completa. ¿Ya? Yo les mencionaba que para poder llevar una contabilidad completa yo necesito mayor conocimientos en el ámbito contable. Por lo tanto, tengo que conocer, por ejemplo, qué es la ecuación patrimonial y cumplir esta ecuación patrimonial en cada registro que yo voy a hacer. Empiezo registrando en el libro diario. Entonces, en el libro diario yo tengo que cumplir con esta ecuación patrimonial. ¿En qué me dice la ecuación patrimonial? Activos igual pasivos más patrimonio. Sí. Ya para entender esto también tengo que conocer qué es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio. Entonces, los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos son cuentas contables, ¿cierto? Que tienen cada una de sus características. Entonces, por ejemplo, los activos vienen siendo los recursos o derechos que tiene la empresa y por lo tanto esto tiene el potencial de generar un beneficio futuro. ¿Qué activos tenemos más comunes como ejemplo? Caja, ya el dinero que entra en efectivo. Hoy en día se trabaja más con bancos, ¿cierto? Por lo general está más el dinero en un banco por las transferencias o recibos que genero ahí. Cuentas por cobrar, si yo le vendo a un cliente, le entrego el producto o servicio y el cliente me va a pagar después, yo ya tengo el derecho de poder cobrar esa factura o esa boleta y por lo tanto es una cuenta por cobrar, es un activo. El inventario. Lo que yo tenga de inventario, de mercadería, de productos en stock, también es un activo que después voy a poder vender y generar un ingreso. Las máquinas o activos fijos que tenga mi empresa para poder funcionar, nuevamente activo, ¿cierto? Herramientas, muebles. Si yo anticipé un sueldo a algún trabajador, también se considera un activo. El IVA, crédito fiscal, el IVA de las compras, cuando mi empresa vende con IVA, el IVA de crédito lo puedo recuperar y por lo tanto es un activo. Después tenemos las cuentas de pasivo, que son principalmente deudas, ¿ya? Deudas con terceros. Por ejemplo, compré mercadería y le debo al proveedor, no le he pagado todavía esa factura porque me vendió a plazo, es un pasivo, le debo. Cuentas por pagar, pueden ser cuentas de luz, de agua, de gas, etcétera, de internet.
Préstamo bancario, si solicité algún tipo de préstamo, algún crédito, leasing financiero también, son deudas, por lo tanto es un pasivo. El IVA débito fiscal, el IVA de la venta, si bien la empresa recibe el total al momento de vender, ese 19% de IVA débito viene siendo una deuda que voy a tener que pagar en el siguiente formulario 29. Los PPM por pagar, también lo mismo. Si yo realicé venta en el mes, dependiendo del régimen tributario, tengo que pagar un PPM, que es un porcentaje sobre estas ventas del mes. Por lo tanto, hasta que no lo paguen el F29, viene siendo un pasivo. Las leyes previsionales por pagar, o sea, las cotizaciones previsionales que se generan en un mes y que tengo que pagar hasta el 13 del mes siguiente a las 13:45 horas, también es un pasivo hasta que no las pague. Impuestos por pagar, como el IVA por pagar, por ejemplo, también es un pasivo. Sueldos por pagar, si me quedó ahí algún sueldo por pagar que no he transferido a los trabajadores. Arriendos por pagar son deudas. Ya aquí tenemos los ejemplos más comunes. Y también tenemos las cuentas de patrimonio, que aquí principalmente tenemos el capital aportado por los dueños, dueñas de esta empresa, las utilidades que se han ido acumulando en los periodos anteriores y que todavía no han sido retiradas por los dueños, el resultado del ejercicio del periodo, ya sea utilidad o pérdida. Si es pérdida, finalmente está rebajando mi patrimonio. Y tenemos finalmente las cuentas de resultado, que son las ganancias y pérdidas. Como ganancias podemos tener los ingresos por la venta, que es el principal de todas las empresas, correcciones monetarias de algunos activos, intereses ganados, si por ejemplo algún cliente se atrasó y de por medio yo genero un interés y es que se atrasa, esto también va a finalmente repercutir en una ganancia. Y por el lado de las pérdidas o los gastos tenemos el costo de venta contablemente, que es cuando yo vendo un producto en inventario o en stock, pasa finalmente a ser un costo de venta cuando lo vendo. El gasto de arriendo, ¿cierto? Gastos básicos, el gasto de sueldos, aportes patronales, la publicidad, todo lo que es marketing, pagar, por ejemplo, por publicidad en Facebook, en Google Ads, etc. Impuesto a la renta es un gasto, gastos de administración, costos de distribución, etc. Tenemos un montón de gastos también que pueden existir dependiendo de la empresa. Bueno. Y con esta información, lo primero que vamos a confeccionar como libro contable de la contabilidad completa viene siendo el libro diario, ¿ya? En el libro diario vamos a tener este formato, como mínimo, ¿cierto? Un libro diario puede ir generando mucha más información complementaria útil para la toma de decisiones, pero esto es lo mínimo. La fecha de la transacción, las cuentas que intervienen en esta transacción, el monto, y el monto puede ir en la columna del debe o en la columna del haber. ¿Sí? Entonces, para yo poder registrar en el primer libro diario, tengo que conocer el tratamiento de las cuentas. Es decir, los activos y las cuentas de pérdida van a aumentar en el debe, en la columna del debe. Y las cuentas de activo y de pérdida, cuando disminuyen, lo hacen en la columna del haber. Entonces, acá es importante entender que el debe y el haber no significan nada como tal, sino que son los nombres de la columna que recibe. Por ejemplo, debe, columna de la izquierda, o haber, columna de la derecha, ¿no? Y después tenemos que en el tratamiento de cuentas para pasivo, patrimonio y ganancia es al revés. Va a aumentar en el haber y va a disminuir en el debe. Voy a poner acá un ejemplo específico ya para que se pueda entender más en detalle lo que significa el tratamiento de cuenta en un asiento contable. Ejemplo, el 3 de enero se compran inventarios por 100.000 pesos netos. El pago se realizó en efectivo. Entonces, acá vamos a tener como cuentas. Primero, cuenta de inventario, que es una cuenta de activo,
que está aumentando en el debe, porque bueno, finalmente estoy comprando para la empresa estos productos, está aumentando el inventario, la cuenta de activo aumenta en el debe. ¿Ya? Y esto lo vamos a registrar acá por 100.000 pesos. Cuando yo compro, que son 100.000 pesos netos, viene asociado con el IVA crédito, que es el IVA de la compra. El IVA de la compra, como esta empresa va a vender, afecta IVA, es un activo. Por lo tanto, el IVA de crédito es un activo que se está generando por esta compra, aumenta en el debe. Y como lo pagué en efectivo, voy a utilizar la cuenta caja, que es una cuenta de activo, pero que en este caso la cuenta de caja está disminuyendo. ¿Por qué está disminuyendo? Porque está saliendo el dinero de la empresa para poder pagarle al proveedor los 119.000, porque yo al proveedor le pago el valor total, neto masiva. Y como está saliendo este dinero en efectivo de la empresa, eso va a ir anotado en el haber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cuenta de activos disminuye en el haber. ¿Bien? Y aquí vamos a poner la glosa también, compra de inventario, también tengo que poner en la contabilidad completa qué estoy haciendo, qué estoy registrando en esta transacción. Y también importante revisar que lo que yo anoté en la columna del debe en este asiento sea igual a lo que anoté en la columna del haber. En este caso, el debe suma 119.000 pesos, el haber suma 119.000 pesos, estamos ok. Y si revisáramos si cumple la ecuación patrimonial, también esta transacción tiene que cumplir la ecuación patrimonial. ¿Ya? Entonces, es mucho más complejo poder contabilizar en el libro diario, ¿ya? La contabilidad completa. Después de lo que yo registro en el libro diario, tengo que hacer los libros mayores, ¿no? O las cuentas T. Y el libro mayor lo que hace es separar cuenta por cuenta cuál fue el movimiento que tuvo en el mes, ¿ya? O en el periodo que estoy analizando. Entonces, si en el mes esa cuenta tuvo movimiento en el debe, lo anoto en la columna del debe. Si tuvo movimiento en el haber, genero todo o anoto todos los movimientos en el haber. Hago la suma del debe y el haber y la diferencia va a ser el saldo. Las cuentas de activo y de pérdida tienen saldo deudor y las cuentas de pasivo, patrimonio y ganancia tienen saldo acreedor. Entonces, así puedo saber al final del periodo, en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, cuánto es lo que queda al cierre del periodo. Por ejemplo, si yo saco el libro mayor de la cuenta de banco, a final de año, el 31 de diciembre, me tiene que dar el saldo que me quedó en la cuenta bancaria del banco, ¿cierto? Lo que me quedó. Pero si yo saco el saldo, por ejemplo, del ingreso del año, que va a ser un saldo acreedor, representa otra cosa, representa cuál es el ingreso total del periodo, del año. Entonces, también hay que entender esas diferencias para poder interpretar después y poder preparar y traspasar esta información también. Después de hacer el libro diario, libro mayor, preparo el balance. Este es un formato de balance que es el balance de 8 columnas. Bien. Es un balance que se trabaja en el ámbito tributario, que va a tener las cuentas con movimiento durante el año y 8 columnas de información en números. La columna del debe y el haber, que es la suma de la columna del debe de cada una de las cuentas que se movió durante el periodo, la suma de la columna del haber de cada una de las cuentas, ¿ya? Por lo tanto, esto también lo puedo sacar del libro mayor. El saldo, después vienen las 2 columnas de saldo. ¿Cuál es el saldo de esa cuenta? Y si ese saldo es deudor, pues el saldo es acreedor. Por ejemplo, aquí en caja, durante el año, en el debe, hubieron 678.500 pesos, en total de todos los movimientos en el debe, en el haber, 632.070, y la diferencia del debe y el haber es el saldo. La cuenta de caja tiene saldo deudor, es decir, al cierre, o a donde estoy sacando este balance, caja tiene 46.430 pesos, eso ahí en caja. Y después que saco el saldo, ya sea deudor o acreedor, tengo que clasificar ese saldo en estas 4 columnas.
Ya sea que es una cuenta de activo, lo anoto en la columna de activo. Si es una cuenta de pasivo, lo anoto en la columna de pasivo. Tiene su columna pérdida y columna ganancia. Entonces aquí tenemos el balance de 8 columnas que después sumamos los totales. El debe y el haber debe sumar lo mismo. El saldo deudor y acreedor debe sumar lo mismo. La diferencia entre activo y pasivo tiene que ser la misma diferencia entre pérdida y ganancia. En este caso hay una pérdida, en este ejemplo del balance que estoy mostrando digamos, en la presentación. ¿Bien? Bueno, entonces ahí nos pudimos dar cuenta que es mucho más complejo poder preparar un balance de 8 columnas. Y ahora voy a mostrar, para ya ir finalizando con el contenido de la charla del día de hoy, los pasos para, en el servicio de impuesto interno, quedar registrada como empresa en una contabilidad computacional, pedir autorización para llevar contabilidad computacional, y después la autorización para llevar o tener hojas foliadas. Entonces, bueno, en servicios online vamos a ir a peticiones administrativas y otras solicitudes. En contabilidad, acá vamos a ver solicitud de contabilidad computacional, después solicitud de contabilidad computacional nuevamente. Ingresamos el RUT del representante legal de la empresa y enviamos la solicitud. Ahí, bueno, finalmente me están avisando que se va a llevar todo en un formato más digital, pero hoy en día todo lo hacemos de formato muy digital, así que acepto y declaro estar en conocimiento de las condiciones antes señaladas, enviamos la solicitud, se recibe digamos, comprobante de solicitud de contabilidad computacional, imprimimos este comprobante y ya estaríamos ok, digamos, con este permiso. Y después tengo que pedir autorización de hojas foliadas por el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, las hojas foliadas lo que tienes es el membrete de la empresa y el folio. Folio 1, folio 2, folio 3, dependiendo de los libros que yo vaya imprimiendo, voy a ir ocupando folios. Entonces, ¿qué información tiene el membrete? Nombre de la empresa, descripción de la actividad o giro, RUT, dirección. El otro lado, folio. 1, 2, 3. Ya. Después de esto, muchos libros los imprimimos en formato horizontal porque son bastante largos, entonces hay algunos libros que, por ejemplo, balance, imprimirlo en formato horizontal. Y también se recomienda tamaño oficio porque como son tan largos estos libros, tan grandes, el tamaño oficio muchas veces se ve mejor o se puede ver más amplio. Y ahí tenemos autorización para llevar contabilidad computacional y ahora, ¿cuáles son los pasos para poder obtener los folios? Voy a ir a servicios online, autorización de documentos tributarios, solicitar autorización de documentos tributarios, ¿ya? Y aquí voy a seleccionar la opción contabilidad en hojas sueltas con número único, le damos continuar y voy a ingresar la cantidad de folios que voy a solicitar. Yo les recomiendo solicitar hartos folios, por ejemplo, 200 folios. Si está empezando la empresa. Entonces se va a autorizar del folio 1 al folio 200 y enviamos la solicitud. Y me va a arrojar un mensaje que efectivamente yo no puedo volver a hacer esta solicitud dentro de un mes. Entonces, por eso, la recomendación, no pedir pocos folios, pedir hartos folios nomás. Ahora, cuando yo pido los folios justos, por ejemplo, si nunca hice esto y ahora estoy haciendo término de giro y necesito imprimir los libros, bueno, ya sé cuántas hojas voy a ocupar, si es que tengo los libros preparados y pido la hoja justa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el comprobante de timbraje de documentos tributarios. Antes de la pandemia esto se hacía presencial y efectivamente las hojas quedaban con un sello del Servicio de Impuesto Interno. Ahora son hojas, digamos, no hay ninguna hoja que tenga un sello del Servicio de Impuesto Interno, sino que solamente estoy autorizada para poder imprimir los libros contables computacionales en hojas foliadas. ¿Ya? Así que ahí voy a tener, digamos, la información.